Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 5 de su materia en Fundamentos de la Tanatología. Pues vamos a dar inicio a esta sesión y les quiero compartir cuál es el objetivo general. Y es que al finalizar esta asignatura, ustedes como alumnos y alumnas se van a poder plantear cuáles son las dimensiones tanatológicas que existen, cómo es el proceso que se debe llevar a cabo para poder sobrellevar la muerte, la función que debe tener el tanatólogo, todo esto con la finalidad de revisar cuál debe ser la intervención psicológica en las distintas fases del duelo. Entonces, pues esto es lo que vamos a estar viendo. Vamos ahora con nuestro temario. Hoy hablaremos de estos dos temas, que es la función del tanatólogo y la intervención psicológica dentro de las distintas fases del duelo. Cómo es que se llevan a cabo, ¿vale? Entonces, pues estos son los temas que estaremos abordando el día de hoy en nuestra sesión. Y bueno, pues un resumen breve de nuestra sesión anterior, de lo que platicábamos en nuestra sesión anterior, de lo que les contaba acerca del duelo, porque creo que es importante que retomemos ese tema, todo lo respecto al duelo. Y si recuerdan, yo les decía que el proceso del duelo, una parte fundamental para poderlo llevar de la mejor manera es el apoyo emocional que se recibe en los primeros momentos, porque el apoyo emocional recibido en los primeros momentos va a ser crucial y va a ser fundamental para mejorar el proceso. Hay ciertos factores que influyen en el impacto de esta pérdida, ¿no? Porque hay ciertas cosas que influyen y que también van a influir en la manera en cómo se está desempeñando o se está llevando el duelo. El primer punto que tenemos que tomar en cuenta y que es importante que lo veamos más allá de esta cuestión de, es que ¿por qué te duele tanto? ¿Por qué sufres? Bueno, pues tiene que ver con la consideración que tiene la pérdida para la persona. Es decir, qué tipo de relación se tenía, la relevancia de la pérdida, las creencias, la biografía, todo lo que ronda atrás de la muerte de esa persona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha producido la pérdida, ¿no? Es decir, bajo adecuada al ciclo vital, repentina, ver si es repentina, si es violenta, si es esperada, inesperada, con previsión de permanencia, si hay transitoriedad, si hay una múltiple acumulación de pérdidas seguidas a la vez, que es alguno de las cosas que suceden, ¿no? En ciertas personas, que hay varias pérdidas al mismo tiempo. También veíamos el tema de los recursos y habilidades personales y las estrategias que una persona tiene de afrontamiento para trabajar el duelo. Y por supuesto la red de apoyo disponible. Les compartía un par de mitos sobre cuáles son los mitos sobre el duelo, porque como doliente es importante estar informado sobre lo que está pasando. El punto número 1 es que el duelo se resuelve en aproximadamente un año. Ese es uno de los mitos que existen y que no es verdad, no es totalmente así. Otro mito es que el duelo es como una depresión, ¿no? Que parece una depresión. Y la realidad es que no es así. También es que dentro de los diferentes tipos de muerte puede haber unas peores que otras. Y la verdad es que no. No existen muertes peores que otras dentro de la parte emocional, porque todos, sin importar cómo es que haya sido la pérdida, pues la sufrimos, ¿no? Cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no genera duelo. Ese es otro mito. Y la realidad es que sí genera. Sí hay esta sensación de pérdida, de dolor, de sufrimiento. Otro de los mitos es que los hombres lo llevan mejor, que para ellos es diferente y que se recuperan antes de ese duelo, ¿no? Y la realidad es que no. No precisamente por el género tiene que ver un mayor duelo en hombres o un mayor duelo en mujeres. Otro de los mitos es que las personas jóvenes lo llevan mejor. Y ser joven no significa que no te duelan las cosas, ¿no? Hay diferentes formas y procesos en las cuales se lleva. Quien llora más es quien más dolor tiene, es otro mito. Lo mejor que puede hacer una persona en duelo y cuanto antes es recuperarse y pasar la vida, ¿no? Eso es otro de los de los mitos. Y también cuando dicen que el duelo es un proceso lineal de 5 fases, no es cierto. El duelo no es lineal. El duelo tiene muchas fases, tiene muchas etapas y justamente estas son las etapas de duelo que existen.
porque dentro de la teoría más popular que desarrolló Elizabeth Kubler, nos habla de que existe esta teoría de que todo ser humano sí pasa por estas etapas, pero no de una manera lineal. Y sí tiene que existir o haber una readaptación psicológica antes de admitir una pérdida en su vida. Y tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Que sí, cada una de estas llega, sí llegan, pero no de la manera en que esperamos, no de la forma en como nos dicen que van a llegar, ¿no? No linealmente, primero una, luego otra. Puede que ya estemos en la aceptación y después pasa algo que nos hace no estar conformes. Vamos a ver que también existen diferentes formas de autocuidado que van a permitir que se transite el duelo de la manera más normal posible. Sí con dolor, sí con tristeza, pero de una forma que se considere normal. ¿Cómo? A través de autocuidado físico y somático. Es decir, no abandonarse. Seguir teniendo los hábitos de ducharse, asearse, lavarse los dientes, cambiarse la ropa, peinarse. De verdad estas cosas tan básicas frente a una situación de profunda tristeza no se hacen. Y ese es el principal cuidado. Cambiarse la ropa, mantenerse en buen estado, usar ropa cómoda está bien, ¿no? Se vale usar ropa cómoda, pero no tan descuidada. Comer e hidratarse, todo de manera saludable. Ingerir el alimento que sea necesario. No mucho, no muy poco, cosas buenas y saludables. No comer bien sí puede aumentar la irritabilidad y claro que resta energía. Entonces por eso es importante dormir adecuadamente. Será importante restaurar el equilibrio del cuerpo porque viene de shock, viene de una situación difícil de procesar. Se debe mantener un horario en la medida de lo posible. Antes de la hora de dormir se debe tener un tiempo de relajación, un tiempo de meditación. Escuchar al cuerpo. Si necesitan desacelerarse o descansar, que lo hagan. Las experiencias traumáticas que se viven hacen que se consuma mucho más energía y hay que permitir el tiempo necesario para recuperarse de esta situación. También es importante hacer ejercicio, realizar cualquier tipo de actividad física que se disfrute o que en el pasado se haya disfrutado, hacerlo con otras personas, ver videos de algún ejercicio, hacer estiramientos, aplicaciones, rutinas, coreografías de baile, cualquier cosa que podamos hacer, además de esto nos ayuda a descansar. Entonces, hacer ejercicio en este periodo va a ser sumamente fundamental. Otro punto de autocuidado también, la parte emocional relacional. Esto significa lograr entender y aceptar los sentimientos. Después de una pérdida, sí se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración e incluso hasta agotamiento. Se deben reconocer estos sentimientos y esto nos va a ayudar a entenderlos y a trabajar para sentir alivio, ¿no? Entonces, sí es importante esta parte. También el saber expresar estas emociones. Es normal que surjan emociones y sensaciones de soledad, tristeza, enfado, por lo que se tienen que expresar estos sentimientos sobre la pérdida para entonces poder comprender qué ha sucedido, porque esto será de beneficio para sentirse aliviado. Si es muy difícil hablarlo, pues se puede escribir, dibujar, hacer una manualidad, todo que logre representar la emoción, ser creativos al plasmar la forma de cómo nos estamos sintiendo. También ayuda mucho en esta parte del autocuidado conversar con otros. Y es que, si bien es cierto que la dinámica de socialización cambió después de la pandemia, porque no se puede estar físicamente con muchas personas, sí hay que buscar otras herramientas, ¿no? A través de las cuales podemos tener contacto. Y por supuesto, y muy importante, nuestra red de apoyo. Rodearse de personas con las que podamos confiar, contar, que puedan hacernos sentir escuchados, que estas personas nos puedan apoyar aún a la distancia. De manera práctica se puede hacer una lista de personas con las que se pueda conectar y bueno, pues a hacer listas de diferentes situaciones,
para poder escuchar a otros y compartir un pasatiempo, ¿no? Entonces, esta parte también de autocuidado emocional relacional, que tiene que ver con las relaciones, es importante no quitarlo de la mesa. Otras pautas de autocuidado. Yo les hablaba acerca de la parte cognitiva mental. No exigir demasiado a nivel intelectual, ¿no? En ese momento la persona tiene el cerebro secuestrado de alguna manera, fuera de sí. Evitar lo que contamine la mente. Sí hay que informarnos, pero no hay que sobreexponernos a las noticias. Muchas personas se preguntan qué hago con los recuerdos, con los objetos. Bueno, pues hay que tomarse un tiempo para decidir qué es lo que les gustaría hacer con esos objetos. Es importante la parte física, que se pueda tener cerca, las cosas que se puedan tocar, oler, besar, abrazar, y que eso sí ayuda a conectar físicamente con el recuerdo y poder canalizar las emociones. Entonces, si se quiere hacer, pues no es tan mal que se haga. Informarse sobre los procesos de duelo, leer libros sobre el duelo, ver películas, series, documentales que pueden ayudar a entender y normalizar el proceso y la situación actual en la que se encuentra. También es fundamental realizar un diario, escribir o llevar un diario sobre la experiencia que se está teniendo durante este cambio de vida, durante esta pérdida. Y esto puede ayudar a que puedan expresar sus sentimientos y hablar de la importancia de la pérdida. Y por último, vamos a hablar del autocuidado espiritual. Crear un espacio especial, un lugar donde poner los objetos de recuerdo, un lugar que simbolice el espacio destinado a no olvidar. No se vale de olvidar. Hay que decorarlo con gusto, con flores, con velas, con libros, con fotos. Un rincón donde me doy permiso para sentir y expresar estas emociones que estoy sintiendo. También se sugiere realizar una práctica de silencio diariamente. Esto ayudará a tener más conciencia sobre sí mismo, sobre las emociones y permitir aliviar la angustia, el miedo también. Y otro punto, buscar cosas que nutran espiritualmente. Meditar en las creencias que cada uno tiene, ayudar al afrontamiento de esta pérdida, pero también al fortalecimiento personal. La lectura, la música, los rituales espirituales y la pintura son cosas que también ayudan en este proceso. Y hacer rituales, siempre en la parte espiritual, independientemente de la religión que tenga cada uno, los rituales van a ser fundamentales. Es una actividad que se realiza para recordar, honrar a la persona que ha fallecido, y esto puede estar muy vinculado con tradiciones culturales, ¿no? De la religión que profesamos, pero también un velatorio, un funeral, una ceremonia conmemorativa son ejemplos de rituales que también se pueden hacer. Entonces, todas estas pautas nos van a ayudar a entender que el duelo no es lineal, que el duelo es diferente, que no para todos nos aplican las mismas pautas de autocuidado, algunos más que a otros y lo debemos respetar. Entonces, es mejor compartir todo esto para que la persona sepa qué es lo más indicado, qué es lo más ideal, de acuerdo a lo que necesite. Vamos a ver ahora los conceptos generales sobre el duelo. Faltaba que habláramos a detalle de este término, porque este término en específico, el duelo complicado, es el que nos va a llevar a las intervenciones psicológicas o por qué hay una intervención psicológica. Entonces, vamos a hablar de este concepto. El duelo complejo, que también es llamado duelo prolongado, es una aflicción intensa, pero sobre todo persistente, que se mantiene mucho más allá del tiempo esperado, que de hecho impide a la persona retomar su vida cotidiana. Y es que, a diferencia del duelo normal, el dolor no disminuye, incluso se convierte en un dolor incapacitante que requiere ayuda psicológica o incluso psiquiátrica. Entonces, por eso es importante identificarlo, ver cómo está, cómo se siente para poderlo pues sobrellevar o
buscar el tratamiento. Vamos a ver que hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Dentro del duelo complicado. Tenemos al duelo inhibido o retardado, que se trata de esta aplicación patológica del recurso de evitación. Cuando el duelo se inhibe, es decir, no se hace, este aparece más tarde. Y más tarde significa meses o incluso años después de la pérdida, como un conflicto no resuelto. Así es como aparece. También tenemos al duelo crónico. Este frecuentemente es una forma de duelo complicado que se produce especialmente en situaciones en las que el doliente mantenía una intensa dependencia. Puede ser económica, pero también afectiva a la persona difunta. Entonces, para evitar esta sensación de desamparo, lo que hace el doliente es que mantiene a través de la memoria del difunto estos intensos vínculos con él o con ella, ¿no? Por ejemplo, mantenerse aferrado. Muchas mujeres que eran madres solteras, amas de casa, o mujeres que no trabajaron durante tiempo y dependieron de alguien, pues el hecho de que esa persona que lo sostenía económicamente ya no esté, pues sí genera una sensación de vacío. Y para ellas es mucho más difícil vivir el duelo. Entonces sí se complica todo este proceso. Duelo traumático. Se da cuando la muerte es inesperada, traumática para su integración y su aceptación, y no se puede llevar a cabo la elaboración del duelo, porque ésta se ve interferida por recuerdos traumáticos que producen un sufrimiento anormalmente intenso, ¿no? Sobre todo si las personas mueren justo, por ejemplo, en accidentes así muy graves, con violencia, bajo situaciones muy complejas. Es difícil atravesar el duelo porque existe trauma. Entonces, primero tenemos que tratar el trauma, primero tenemos que tratar la situación y luego ya estaremos tratando el duelo. Y hacer esto, pues sí se convierte en algo sumamente complejo. Vamos a ver que los duelos son desencadenantes de patologías psiquiátricas y que es desafortunadamente difícil contener, hacer que el duelo no sea de esta manera, ¿no? El duelo ya es una situación suficientemente estresante y compleja como para además actuar como desencadenante de trastornos psiquiátricos en una población que puede ser susceptible. Hay personas que frente a las pérdidas actúan como si nada, ¿no? Están muy tranquilos, actúan como si nada. Hay otras personas que no. Los más comunes, estas patologías más comunes, es la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, síndrome de estrés postraumático e incluso hay personas que pueden tener hasta brotes psicóticos y puede pasar. Existen personas que son dependientes y que estas drogas y el abuso de alcohol no solamente van a agravar o hacer recaer durante el duelo, sino que además son importantes factores condicionantes para que estos individuos elaboren un duelo complicado. Hacen el abuso de alcohol, el uso de sustancias, hacen que el duelo se vuelva todavía más complejo de lo que ya está siendo para esa persona. Entonces, por eso es importante como identificarlo para ver qué es lo que está sucediendo, bajo qué circunstancias, por qué se está dando este duelo complicado. Y es que hoy en día ya existen criterios de diagnóstico. Antes, y ahorita lo vamos a ver casi al final, antes no estaba en el DSM. Ahora en el DSM-5, en su nueva versión, ya se encuentra tipificado el duelo complicado y ahorita vamos a ver cómo se tipifica, pero dentro de los criterios generales que existen para identificar son 4. El primero es el estrés por la separación afectiva que implica la muerte. Si la persona tiene 3 de los 4 síntomas, podría presentar esto, es decir, pensamientos intrusivos que entran a la mente sin control y que tienen que ver con el fallecido. Añoranza del fallecido, recuerdo de su ausencia con enorme y profunda tristeza. Conductas de búsqueda,
aún sabiendo que pues ya está muerto. Sentimientos de soledad como consecuencia del fallecimiento, ¿no? Si tiene 3 de estos 4, se consideró como estrés por separación. También tenemos que ver el estrés por el trauma psíquico que supone esta muerte. Si presenta 4 de los 8 síntomas, se puede considerar, por ejemplo, falta de metas, sensación de que todo es inútil, sensación subjetiva de frialdad, indiferencia, ausencia de una respuesta emocional, dificultad para aceptar la realidad de la muerte, sentir que la vida está vacía y que no tiene sentido, sentir que se ha muerto una parte de sí mismo, asumir síntomas y conductas perjudiciales del fallecido, excesiva irritabilidad, amargura y enfado con relación al fallecimiento, o tener alterada la manera de ver o interpretar el mundo. Eso también es algo que pasa, ¿no? Y que se tiene que considerar. Otro criterio a considerar es la cronología, la duración de los síntomas mencionados y que esta debe ser de al menos de 6 meses, y el deterioro. El trastorno causa un importante deterioro a la vida social, laboral u otras actividades significativas de la vida de la persona que se encuentra en duelo. Entonces, estos son los criterios y tendríamos que identificarlos muy a detalle para ver qué fue lo que pasó. Entonces, si vemos alguno de estos criterios, estaremos hablando de este duelo patológico o complicado. El duelo patológico o complicado básicamente es una alteración de la elaboración del duelo. Es el que presenta manifestaciones clínicas conocidas que con frecuencia se convierten en amplificaciones y distorsiones de la reacción y las emociones de un duelo normal. Actualmente, bueno, más bien, hasta el DSM-4 no se consideraba como parte y su diagnóstico era difícil porque no estaba como parte del DSM. Hoy en día en el DSM-5 ya está tipificado y lo vamos a ver más adelante. Pero quería dejarles este contexto porque hasta hace muy poco pues no se consideraba, ¿no? Sí decían, es una manifestación clínica, tiene distorsiones, tiene emociones distintas al duelo normal, pero no era considerado. Hoy en día ya lo están considerando como parte del DSM-5. Ahora bien, vamos a ir a la siguiente parte. ¿Qué formación? Y creo que yo se las decía al inicio cuando les platicaba acerca de qué formación deben tener para ser tanatólogos. Y tenemos como 2 vías. Una, si queremos realmente tener una intervención o si solo queremos ser un acompañante. Si solamente queremos ser un acompañante tanatológico y no se tiene formación en psicología o psicoterapia, el rol que se ejerce solamente es de acompañante tanatológico, de escucha, contención, apoyo en cuidados paliativos, estar durante la etapa terminal, pero no se hacen intervenciones. Ahora, si se quiere hacer una intervención, se tiene que estudiar psicología, medicina o enfermería y después especializarse como psicoterapeuta y después tener una especialidad en tanatología. Entonces, en ambos casos pueden tomar diplomados de cuidados paliativos, diplomados de logoterapia, maestrías en tanatología también se puede, y de hecho hay un diplomado en tanatología que brinda la Asociación Mexicana de la Tanatología, que es la pionera en tanatología en México y que ellos brindan esta capacitación. Y ustedes lo pueden tomar y convertirse en acompañantes tanatológicos. Pero si ya quieren ejercer para poder realizar intervenciones clínicas profundas, reestructuraciones cognitivas o dar un tratamiento terapéutico formal al duelo, tanto patológico como complejo, sí necesitan especializarse como psicoterapeutas y tener la especialidad en tanatología. Eso va a ser muy fundamental.
Entonces, si se quiere em, pues realizar estas intervenciones y clínicas profundas, si se quiere realizar todo este trabajo, sí es importante que la persona se especialice primero como psicoterapeuta y después como especialista en tanatología. Y yo las y los invito a que entren a esta página, a la página de la Asociación Mexicana de Tanatología. Tiene mucha información, muchos cursos, muchos diplomados también que ustedes pueden tomar si es que este área les interesa. También tienen diplomados en logoterapia y que les van a ayudar mucho para entender y conceptualizar de una mejor forma a lo que es la tanatología. Entonces, sí hay estos dos rubros, porque de repente existen personas que se capacitan, ¿no? Como tanatólogos. Y sí, pueden ser acompañantes, brindar contención, apoyo, escucha, pero no pueden realizar intervenciones. Ustedes como futuros psicólogos sí van a poder realizar intervenciones y que esa es la parte importante, ¿no? Que sí se puedan llevar a cabo. Vamos a ver ahora cuál es el actual papel que va a tener un tanatólogo en la sociedad moderna, porque los tiempos han cambiado y afortunadamente hoy cada vez más las personas ya van a terapia psicológica, ya se acercan a un tanatólogo y esto es bastante bueno, pero no siempre pasa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se da. En una sociedad justamente cada vez más preocupada por la mortalidad, hoy en día los tanatólogos, sin importar si se van a ir a la parte de intervención o si se van a ir a solo al acompañamiento, sí sirven de guía o medio en la incertidumbre frente a la muerte. Y es que la tanatología, como lo hemos hablado, es el estudio complejo de la mortalidad, el morir, la pérdida, el duelo, y su especialidad y su vocación es compartir este conocimiento, hablar acerca de esto que está sucediendo y cómo se puede abordar de una mejor manera. Y es que a medida de que la concepción de la muerte ya se va transformando, hoy en día los tanatólogos ya guían a las personas a través de nuevos caminos que conecten en esta última etapa, ¿no? Que conecten en esto que está pasando. Sus responsabilidades pues son múltiples y abarcan desde la parte práctica hasta la parte existencial. Entonces, por eso es importante entender cuál es la función que tiene un tanatólogo, ¿no? Hacia dónde se inclina, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, pues vamos a ver que lo que hacen ellos o el objetivo que tienen o para qué están o en qué nos ayudan es que brindan apoyo a quienes sufren esta profunda angustia, educan a la sociedad sobre el duelo saludable o el duelo normal, ¿no? Que es el que tenemos que idealmente atravesar, pero que sabemos que no es fácil, asesorar en las decisiones médicas al final de la vida. Y yo ya les hablaba del tema de los cuidados paliativos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí es donde vamos a garantizar el bien morir, el máximo bienestar para la persona. Y sobre todo, promover la investigación que esclarezca los misterios de la muerte, porque creo que hay mucho misticismo, ¿no? Sobre todo en la religión, donde pues lo vemos de una manera como muy aislada, como una forma mística también, y hay mucho revuelo al respecto, ¿no? Entonces, pues también por eso es importante identificarlo. Y vamos a ver que lo que hacen los tanatólogos es que acompañan sí a los pacientes, pero ya les mostraba al inicio de esta asignatura que también acompañan a las familias cuando tienen que recibir estos diagnósticos terminales, ¿no? Sobre todo frente a una enfermedad y que tienen que emplear la empatía, el conocimiento y todo esto para asesorar a las decisiones médicas. ¿Qué pasa si yo quiero que la persona se desconecte de las máquinas, ¿no? Que ya no tenga vida de manera artificial, porque hay personas que siguen vivas, pero de una forma artificial. Bueno, pues podemos asesorarlos para poder tomar estas decisiones. Y es que hoy en día la tanatología ha cartografiado exhaustivamente todo este proceso de morir, todo. Los tanatólogos se basan en este conocimiento
para poder explicar los procesos y poder preparar a sus seres queridos hacia el futuro, ¿no? Para poder entender qué está pasando, hacia dónde. Y por supuesto que hacen hincapié en la importancia de respetar todos los deseos del moribundo. Que estos deseos van desde las necesidades emocionales de los vivos, de quienes se quedan, porque cuántas veces hemos visto familias que dicen, es que yo no quiero que se muera, es que no quiero que se vaya, yo quiero que lo salvemos, pero la persona o el moribundo, ¿no? Porque ya se encuentra en ese estado, ya está como de ya no puedo más, o sea, ya déjenme ir, pero a veces los familiares quieren retener, ¿no? Y es este proceso difícil durante la enfermedad. Y es lo que hace el tanatólogo, acompañar, este acompañamiento a las familias. ¿Qué otras funciones, qué otras cosas ellos realizan? Pues bueno, también los tanatólogos ayudan al individuo a reorganizar su vida y ofrecen este apoyo, ¿no? Como todos estos autocuidados que yo les hablaba antes, apoyan a la persona que está sufriendo a decirle, mira, vamos a hacer esto y después esto y tienes que hacer esto. Es ese acompañamiento para reorganizar la vida. Si bien ya hemos visto como parte de los mitos, no hay un plazo establecido real para superar el duelo, no existe, pero sí se deben observar progresos que muestran que una persona se está recuperando. Y esta parte es fundamental, ¿no? Que vea que sí se está recuperando. Sin embargo, pues también hay quienes incluso después de 2 años continúan llorando a su difunto, ¿no? Como si hubiese sido la semana anterior. Y esto dentro de un límite ya no es normal, porque vemos la parte patológica, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Llevas 2 años llorándole como si hubiera sido ayer. Ya se está transformando en un duelo no procesado de manera adecuada, un duelo complejo. Entonces ya lo tenemos que tratar. En casos de enfermedades terminales, también lo que hacen los tanatólogos es que apoyan a los pacientes para que se preparen para este final, que aprovechen el tiempo restante. Creo que esa es la mejor manera, a vivir de la mejor manera. O sea, si ya estamos en una situación crítica, lo mejor que se podría hacer es apoyar para que pueda resolver eso, despedirse de sus seres queridos, resolver asuntos pendientes como por ejemplo testamentos, que no se peleen por los terrenos, que no se peleen, no es que él me iba a dar y el celular y la casa y el auto, que todo se quede en un testamento, en un documento que nos diga qué va a pasar y que quede claro y que esto lo haga sentir tranquilo de que no se van a estar peleando, ¿no? De que no va a haber discusiones o situaciones complejas que hagan el duelo mucho más, pues, difícil todavía. También es importante la serenidad y la consideración. Esto para ayudar a los pacientes a priorizar y encontrar sentido en medio de este sufrimiento, ¿no? Que se sientan tranquilos y que puedan entender qué está pasando. Básicamente la tanatología se nutre del apoyo de otras disciplinas también. La tanatología se nutre de la psicología, por supuesto, pero también de la biología, de la sociología y por supuesto de la espiritualidad, que recordemos, no es religión, pero la espiritualidad sí es sumamente importante, es fundamental ver la parte espiritual de ese ser humano. Y bueno, pues también vamos a ver cuáles son las funciones que tiene un tanatólogo ya de una manera muy específica dentro de un proceso de terapia psicológica, ¿no? Estas primeras que yo les compartía es cuando pues no es un psicólogo, cuando no es un psicoterapeuta, cuando es incluso un familiar que quiere apoyar, pero ya un psicólogo en forma que ya está aplicándolo dentro de una terapia psicológica, ¿no? Dentro de un consultorio. Estas son las 4 funciones específicas y más claras que tiene que realizar. 1. Acompañamiento en el duelo, ¿no? Acompañar, transitar, caminar junto con la persona, ayudar a transitar de una manera saludable por estas distintas etapas, ¿no? Por la negación, por el enojo, por la negociación, por la depresión y por la aceptación. Hay que aceptar
la muerte de este ser querido, ¿no? Entonces los vamos a acompañar para que identifiquen estas etapas, sepan cuáles son, pero además lo puedan transitar de una manera adecuada. La gestión de las pérdidas no mortales. Y este punto, para mí, es el de los más fundamentales, porque mucho se habla de la muerte, ¿no? De cuando una persona fallece, mucho se habla de el duelo de perder a un ser querido, pero ¿qué pasa cuando no mueren? De verdad hay pérdidas muy grandes que se tienen frente a la no muerte. Y el psicólogo o el tanatólogo lo que hace es que le brinda herramientas para superar otros procesos de pérdida. Por ejemplo, el divorcio. Ya sea que yo me divorcié o se divorciaron mis papás. La jubilación. ¿Cuántos, y te lo digo tristemente, cuántas personas de la tercera edad siguen trabajando de cerillos en los supermercados después de jubilarse? Y yo digo, ¿qué sentido tiene? Qué difícil ha de ser para ellos no poder jubilarte, ¿no? Los cambios de empleo. No es lo mismo que yo renuncie a que me rescindan el contrato y me corran, ¿no? No es lo mismo sentir que me corrieron de un trabajo, una mudanza, ya sea porque yo quise cambiarme de casa, porque me corrieron, porque terminé con mi pareja. Hay muchas situaciones. Y el deterioro de la salud. ¿Qué pasa con las personas que sufren cáncer, por ejemplo? Y que hay todo este proceso, pero después se sanan, no mueren. ¡Qué complejo! Y aparte pierden un seno, por ejemplo, o les quitan la matriz o tienen quimioterapias, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas personas? Es muy difícil este proceso y creo que este es de los trabajos también más importantes. Yo le pondría ahí un letrero muy grande a la labor que tiene que hacer el tanatólogo a la gestión de pérdidas no mortales. Esta también es fundamental. Cuidados paliativos en la etapa final, ¿no? Y que ya lo hemos hablado acerca de orientar al paciente, pero también a sus familias, acerca de esta enfermedad terminal. Promover una muerte digna, en todo momento muerte digna, y ayudar a manejar la desesperanza, porque no es sencillo, ¿no? No es sencillo decir, se va a morir, ya no va a tener vida, ya no va a estar. Entonces, por eso es importante hacer este trabajo también. Y por supuesto, dentro de todas estas herramientas, la función que tiene el tanatólogo es apoyar al desarrollo de la resiliencia, permitir a la persona que integre la ausencia a su vida. Y esta frase es difícil de entender. Integrar la ausencia a su vida y desarrollar habilidades para adaptarse a los cambios. Tenemos que adaptarnos a este nuevo cambio, a esta situación. Y entonces, dentro de las funciones relevantes de este tanatólogo es acompañamiento en el duelo, gestión de pérdidas no mortales, cuidados paliativos y la etapa final y el desarrollo de la resiliencia. ¿Vale? Y bueno, pues, ¿en qué casos, no? La tanatología sí puede ayudar a recuperar la paz interior y la armonía. ¿En qué casos se utiliza? Porque algunos pueden decir, no, en este caso no. Aquí yo les tengo un par de casos donde también aplica. Cuando la familia pasa por estados de depresión y angustia por la enfermedad terminal de un miembro de la familia, ¿no? Ahí ocupamos a un tanatólogo. Cuando el enfermo experimenta depresión, angustia por su propio padecimiento, ahí debe estar el tanatólogo. Al experimentar episodios de crisis por muerte no esperada, trágica, violenta o súbita, sobre todo aquí, y creo que en México, esta ola de violencia tan grande que estamos viviendo, nos hace darnos cuenta que hay muchas personas viendo cómo en la calle matan a sus padres, asaltan, incendios, por ejemplo, ¿no? En otros países la guerra, ver a muchas personas morir. En estos episodios de muerte no esperada y trágica, la tanatología entra. En caso de muerte de niños, ¿no? Hablan, y de verdad creo que sí es totalmente cierto. Cuando perdemos a nuestros padres, pues nos dicen huérfanos. Cuando una mujer o un hombre pierde a su pareja, le dicen viudos. Pero ¿qué pasa cuando una mamá o un papá pierde a sus hijos? No hay término, ¿no? Hay tantos términos en nuestra lengua que no hay término
para decir cómo se llama a la muerte de o la pérdida de un hijo. Y es muy difícil, ¿no? En el manejo de duelos de niños por la muerte de sus padres o de sus abuelos. Aquí también hay un punto importante. Sobre todo en nuestra sociedad mexicana, muchos de los niños y adolescentes mexicanos son criados por sus abuelos, sobre todo maternos, pero también paternos. ¿Qué pasa cuando muere la abuela, el abuelo? Que criaron a esos niños como si fueran sus padres. El duelo es bastante complejo. Entonces también ahí tenemos que hacer esta preparación. En el caso de un intento frustrado de suicidio, cualquiera que sea la motivación, no se debe descartar un nuevo intento de atentar contra la vida. Entonces, ante estos casos de suicidio, y lo vamos a ver en nuestras siguientes clases, vamos a hablar de esto, ¿no? Del suicidio, la pérdida de un empleo, la amputación de una parte de nuestro cuerpo. Ya les decía yo, ¿qué pasa con las mujeres que pierden la matriz? Un hombre que pierde una parte de su cuerpo, la separación de tu pareja, la ruptura de una amistad, que ahí ya les he contado que una ruptura de amistad duele tanto como una ruptura de una pareja. La pérdida de la confianza, la pérdida de los bienes, la traición de tus principios, ¿no? También en este sentido. Entonces, en todos estos casos, siempre el tanatólogo va a estar. Por eso es tan importante hoy en día, porque si se dan cuenta, todo este tipo de situaciones son cosas de nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria pasan. Y ahí es cuando necesitamos la intervención. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a hablar de lleno a ustedes como futuros psicoterapeutas especializados en tanatología, cómo pueden hacer esta intervención psicológica en las distintas fases del duelo, ¿no? No importa en qué fase se encuentren, vamos a poder hacer esta intervención. Y bueno, ¿qué es una intervención psicológica? Pues es aquella crucial para ayudar a las personas a procesar sus emociones y encontrar este camino sobre todo de la aceptación y la paz. Es esta intervención que hace un psicólogo para llevar a la fase de aceptación dentro del proceso de duelo. Vamos a ver, y aquí era la parte que ya quería mostrarles, porque afortunadamente y hasta apenas el duelo patológico complejo ya está en el DSM y ya se encuentra como este tratamiento formal y ya está determinado técnicamente en el DSM como trastorno de duelo complejo persistente. Ese es el nombre que se le atribuye. Y el cual sí requiere un abordaje clínico estructurado que va mucho más allá de solamente una escucha empática, ¿no? No solamente requiere esto, sino ya es un trastorno de duelo complejo persistente. Así es como ya en el DSM-5 se le denomina. ¿Y qué intervención a grandes rasgos debe tener? Pues debe ser una intervención a través de la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que de hecho esta terapia de aceptación y compromiso forma parte de la tercera ola de las corrientes modernas, pero esta terapia de aceptación y compromiso la vamos a ver más adelante, pero lo que hacen es que ayudan a reestructurar la psique de nuestro paciente, ¿vale? Vamos a ver que dentro de esta reestructuración cognitiva de pensamientos desadaptativos es la primera intervención que se tiene que hacer. Vamos a ir viendo diferentes tipos de intervención y la primera es la reestructuración cognitiva de pensamientos desadaptativos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal va a ser identificar y modificar las distorsiones cognitivas que van a estancar el proceso natural del duelo. Y lo primero que se tiene que hacer es la identificación de pensamientos trampa. ¿Qué significan estos pensamientos trampa? Se trata de detectar ideas de culpa irreal, es decir, ¿qué pude haber hecho más? De catastrofismo, nunca volveré a ser feliz. Y de autorreproche, no debí dejarlo solo esa noche, ¿no? Porque esos pensamientos trampa están presentes en las personas con duelo. Y hacer un cuestionamiento socrático, que dentro de la terapia
Este terapeuta tiene que ser el guía al paciente mediante preguntas lógicas que le permitan evaluar la evidencia real de sus pensamientos culpabilizadores. Entonces, el paciente debe aprender a ver la pérdida desde una parte objetiva, pero sobre todo muy compasiva consigo mismo. Y por eso es que después tenemos que ir a la generación de pensamientos alternativos. Se sustituyen las narrativas destructivas por afirmaciones que sí sean realistas. Por ejemplo, vamos a transformar el su muerte fue mi culpa a hice lo mejor que pude con la información y recursos que tenía en ese momento. Suena bien difícil y suena aburrido, ¿no? Nos gusta el drama, nos gusta decir como de no, fue mi culpa. Pero bueno, hice lo mejor que pude, ¿no? En ese momento solo podía hacer eso. Ya, hice lo que pude con los recursos que tuve. Punto número 2. Procesamiento emocional y una intervención profunda. Aquí lo que vamos a hacer es este procesamiento de las emociones e intervenir directamente al trauma. Dentro del duelo complejo, por eso es que primero les hablé del duelo complejo, suele cronificarse, hacerse crónico porque el paciente evita activamente el dolor. Esa es la clave de por qué el duelo se vuelve complejo, porque el doliente evita el dolor, que es, parecería para nosotros así como, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, incongruente, ¿no? Como de cómo vas a evitar el dolor si se murió alguien que te importaba. Pues sí, evitan sentir más dolor y evitan los recuerdos del fallecido. Y esto bloquea la asimilación de la realidad. Entonces, se pueden hacer intervenciones profundas. Y aquí hay 3 ejemplos de estas. Exposición en imaginación. Se pide al paciente que relate detalladamente los momentos más dolorosos, como el instante de la muerte, el funeral, y esto le va a ayudar a disminuir la ansiedad por habituación y a reducir los síntomas intrusivos, ¿no? Como estos flashbacks de esos momentos que está viviendo. También existe lo que es la técnica de la silla vacía o las cartas terapéuticas. Básicamente son herramientas de corte humanista gestáltico que están adaptadas a la parte más clínica para resolver esos asuntos inconclusos, expresar perdón, agradecimiento e incluso enojos que no se pudieron decir en vida, ¿no? Entonces, a través de esta silla vacía se le habla o se le hace una carta donde se le dice todo aquello que no se le pudo decir en vida. Y el procesamiento del trauma. Si la muerte fue muy violenta o repentina, como yo les decía al principio, primero tratamos el estrés postraumático. Eso es lo primero, para después procesar ya la tristeza de la pérdida física. Y cuando tratamos primero el estrés postraumático, esta evitación del dolor puede ir desvaneciendo. También tenemos tratamientos terapéuticos formales con objetivos específicos. Y es que un tratamiento formal ya tiene que seguir un protocolo científico. Hay una autora que se llama Catherine Sear, que habla del metaanálisis del tratamiento del duelo complicado, ¿no? Y dentro de este metaanálisis habla de la activación conductual, la redefinición de la relación y la prevención de la recaída, que a mí esto me parece fundamental. Cuando hablamos de la activación conductual, tenemos que decir que el dolor crónico aísla a nuestro paciente. El terapeuta lo que tiene que hacer es planificar el regreso gradual a las actividades significativas, a los hobbies, al contacto social, separando el volver a vivir de la idea de olvidar y traicionar al fallecido. Porque esto es algo que me pasa mucho. Creen que volver a sonreír es te estoy traicionando. Creen que volver a hablar con personas es de no, ¿qué me diría? ¿Que no me importó? Y no, la realidad es que debe haber una adecuada activación conductual, porque el pensamiento es que me debo aislar y no. Redefinición de la relación. Se debe ayudar al paciente a pasar una relación basada de la presencia física a una presencia interna,
a un legado, a valores heredados y memorias afectivas. Entonces, debemos dejar de basar la relación en la presencia física y ahora basarla en presencia interna. Es decir, ya no está, pero siento a través de su legado, de su recuerdo, de sus valores, que está conmigo. Y la prevención de las recaídas, que esto también es fundamental. La preparación metodológica para fechas críticas, porque sí, hay fechas críticas que para muchos de nosotros podrían parecer fechas bonitas, pero que para esas personas no lo son. Aniversarios, cumpleaños, navidades. Y entonces se tienen que hacer planes de afrontamiento específicos, porque en el aniversario luctuoso hay dolor en su cumpleaños, en la Navidad, en el aniversario de bodas, ¿no? Entonces, pues es importante hacer todo esto, que es tratamiento terapéutico formal, procesamiento emocional e intervenciones profundas, la reestructuración cognitiva y de pensamientos desadaptativos, y todas estas intervenciones pues nos van a ayudar a llevar el caso de una manera mucho más adecuada y sacarlo de la parte patológica. Y ahora les voy a presentar un caso clínico como ejemplo nada más para que podamos ver cómo se aplica, ¿no? Paciente Elena, de 42 años, acude a terapia 18 meses después de la muerte repentina de su hijo de 8 años, que murió en un accidente automovilístico. Elena era la que conducía. Tiene insomnio severo, aislamiento social absoluto, llanto diario incontrolable y evitación extrema. Regaló la ropa de su hijo, cerró su habitación y ya no pasa por la calle del accidente. El diagnóstico presuntivo es justamente este duelo patológico complejo, pero con trastorno de estrés postraumático, ¿no? Porque al final fue una muerte repentina. Llevando estas fases que hemos platicado, vamos a ver cuáles serían las aplicaciones de estas técnicas, ¿no? Punto número 1, de la sesión 1 a la 3, la psicoeducación y la alianza. El terapeuta debe validar el dolor de Elena, pero le explica que su mente está atrapada debido a la evitación, ¿no? Su cerebro, recuerden que decimos que el cerebro está secuestrado. Se introduce el concepto de la activación conductual, donde se pacta el compromiso de realizar una caminata diaria de 10 minutos con su esposo, rompiendo el aislamiento, sin tocar aún el tema del accidente, ¿no? No se habla del accidente, solo le dice, ok, mira, tu mente está atrapada, camina 10 minutos diarios, punto. Después de la sesión 4 a la 8, reestructuración cognitiva. En este momento ya Elena presenta una distorsión cognitiva de personalización y culpa irreal. Su pensamiento central es: yo lo maté. Si hubiera salido 5 minutos más tarde, el camión no nos hubiera chocado. Y esa es su pensamiento todo el tiempo: yo lo maté, yo lo hice. Para eso tenemos que aplicar el cuestionamiento socrático, ¿no? Donde la terapeuta le dice a Elena: ¿tú sabías que ese camión iba a perder los frenos en esa esquina exacta? Y Elena dice: no, claro que no lo sabía, ok. Si revisamos el peritaje, ¿quién ignoró la señal de alto? ¿Y quién conducía a exceso de velocidad? Y Elena responde: el conductor del camión. Entonces, si tú manejabas a la velocidad permitida y no controlabas al camión, ¿qué porcentaje de responsabilidad real tuviste en la falla mecánica del otro vehículo? Y entonces Elena empieza a pensar y dice: bueno, si lo ponemos de esa manera, pues ninguno. Pero debí haber previsto el peligro. Y la terapeuta le dice: ok, ¿los seres humanos podemos predecir el futuro o los accidentes de terceros? Y pues entonces no le queda más que decir: pues no, ¿verdad? Entonces, tras varias sesiones, el pensamiento se reestructura. Ya no es un yo lo maté, ahora es un yo no causé el accidente. Yo conducía con cuidado para proteger a mi hijo, pero fue una tragedia fuera de mi control. Y entonces esto reduce drásticamente el peso de la culpa, por completo. Vamos a ver la otra técnica: la exposición e intervención profunda, de la sesión 9 a la de sesión 14.
Para procesar el trauma y la evitación, pues se van a utilizar técnicas de exposición y procesamiento emocional, como ya las habíamos platicado. Entonces, esta exposición en imaginación es donde se le pide a Elena que relate el momento del impacto en tiempo presente y con los ojos cerrados durante varias sesiones. Al principio el nivel de ansiedad es 10 de 10, ¿no? Mucha ansiedad. Pero con la repetición y la respiración guiada, el cerebro ya habitúa a ese estímulo y la ansiedad baja de 3 a 10, ¿no? 10 de 10, 3 de 10. El recuerdo deja de ser un flashback terrorífico y se convierte en una memoria triste, pero tolerable. No es que lo olvide, claro que es triste, pero es tolerable. Y después tenemos la técnica de la silla vacía. Elena se coloca frente a una silla vacía e imagina a su hijo. Se le guía para expresar que no pudo decir lo que no pudo decir en el hospital, ¿no? Elena lo que hace es que llora profundamente, le pide perdón por no haberlo salvado y finalmente logra decirle cuánto lo ama y que intentará seguir adelante por él. Entonces pasamos de un completo nivel de ansiedad a aceptar que puede seguir adelante. Y ya para finalizar, la redefinición de la relación y el cierre, que es de la sesión 15 a la sesión 20, donde hay esta presencia interna. Se le pide a Elena que abra la habitación de su hijo, que en lugar de esconder todo, elija 3 juguetes significativos y el portarretratos para colocarlo en la sala. El mensaje a su cerebro cambia, no lo voy a olvidar, pero ahora vive en mis recuerdos, no en mi sufrimiento. Y la prevención de recaídas, ¿no? Lo que decíamos de qué pasa en el aniversario, en el cumpleaños, pues se diseña un plan de contingencia para el próximo aniversario luctuoso, planeando una actividad familiar de homenaje en lugar de pasar el día pues completamente encerrada, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados del caso? Pues al concluir estas 20 sesiones, Elena reportó una disminución del 80% del nivel de ansiedad y culpa, retomó su empleo a tiempo parcial y aunque persiste esta profunda tristeza por lo perdida, lo cual es normal, recuperó la funcionalidad ya de la vida diaria y el sentido de un posible futuro. Entonces, por eso es tan importante. Pero también pasa que el paciente se pueda negar al, a la exposición, ¿no? Que se niegue rotundamente. Cuando un paciente se niega, jamás se debe forzar a la situación, ya que esto reactiva el trauma, genera resistencia y provoca abandono de la terapia. La negativa no es rebeldía, es un mecanismo de defensa. Ahí ya podemos aplicar estas técnicas de tercera generación, que es la terapia de aceptación y compromiso, y también micropasos, donde se genera ya ansiedad mínima y manejable, donde se va poco a poco trabajando en la situación. Entonces, pues como conclusiones generales, ya para cerrar esta sesión del día de hoy, que espero que haya sido muy interesante, recordar el punto importante. El objetivo de la terapia de duelo no es olvidar al ser querido, no es eso, sino transformar una relación basada en la presencia física ahora a una presencia interna y un legado. Sin duda, la tanatología es esa disciplina transdisciplinaria accesible a diversos profesionales para el acompañamiento, pero ya frente a un trastorno de duelo prolongado, como lo dice el DSM-5, ya la intervención deja de ser asistencial y pasa a ser estrictamente clínica y psicoterapéutica. Solamente un psicólogo clínico o un psicoterapéutica va a ser el único profesional facultado para diseñar y ejecutar estos protocolos que traten del dolor patológico y sus morbilidades. El éxito terapéutico del duelo no va a radicar en la eliminación de la tristeza. Eso no pasa, sino desmontar las distorsiones cognitivas de la culpa, de la personalización y el catastrofismo, que hacen crónico el sufrimiento. Herramientas como la exposición guiada son estándar de oro para habituar el trauma y asimilar la pérdida, ¿no? Las terapias de tercera generación, como es la terapia de aceptación y compromiso, sí demuestran que el objetivo clínico es la aceptación del dolor y la difusión cognitiva y permitir al paciente vivir una vida con sentido a pesar de la pérdida. Y pues ya para cerrar, ninguna técnica de reestructuración cognitivo o exposición es efectiva sin una sólida alianza terapéutica. Debe haber una alianza
entre estas dos partes y darnos cuenta que la negativa, la evitación del paciente debe ser leída por este psicólogo como un mecanismo de defensa neurobiológico ante el trauma. No es que no quiera, es un mecanismo de defensa, le está doliendo mucho, obligando entonces a que nosotros como terapeutas apliquemos una dosificación gradual, poco a poco, una entrevista más motivacional y la validación radical antes de forzar el procesamiento emocional. Muy bien, pues espero que esta sesión haya sido de su interés. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.